en la cual vamos a tener, digamos, las clases divididas del día lunes, que es hoy día, y del día miércoles. Hoy, el día de hoy vamos a dictar la clase A y B de planeamiento, de establecimientos de salud, y el día miércoles vamos a hablar sobre organización. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Comenzamos. Dice semana 6, ¿por qué dice semana 6? Porque no nos olvidemos que esta clase debió ser la semana pasada, ¿verdad? Entonces, planeamiento de establecimientos de salud, vamos a hablar del programa médico arquitectónico. A ver, por favor, apaguen sus micros. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ya, porque yo estaba escuchando otra voz. Bueno, seguimos. Y comenzaremos hablando cuáles son las funciones de los hospitales. Entonces, el hospital tiene básicamente 3 funciones: asistencial, la parte de docencia y de investigación. Pero ustedes también me dirán de que en los hospitales puede hacerse la parte de promoción, que es educación, que ya hemos hablado, y de prevención. Sí, definitivamente sí se puede hacer y sí lo hace, pero no es, digamos, una de las funciones básicas que tenga que tener el hospital. Entonces, desde el punto de vista asistencial, el hospital da asistencia ambulatoria, asistencia de internamiento, asistencia de emergencia. ¿Qué otra función tiene el hospital? La docencia de pregrado y la docencia de posgrado para profesionales médicos o también para otros profesionales de la salud. Fuera de esa docencia que se da en convenio con las unidades formadoras, o sea, con las facultades de medicina o facultades de ciencias de la salud, tiene la docencia, que es la formación continua para el personal que labora en el hospital. ¿Pueden haber pasantías? Sí, pueden haber pasantías. Y luego tenemos la función de investigación. Mientras más complejo sea el hospital, entonces esta función es, digamos, es prioritaria. Si nosotros estamos hablando, pongamos, de un hospital 3-2, definitivamente tenemos que decir que en ese hospital 3-2, o sea, un hospital de alta complejidad especializado, podría ser, por ejemplo, el Instituto Nacional del Niño, ahí se tiene que hacer investigación. Entonces, estamos de acuerdo, digamos, en las funciones de los hospitales. Dice, etapas de la producción de un hospital. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? ¿A qué se refiere cuando se habla de las etapas de producción de un hospital? Y vamos a pensar que vamos a construir un hospital en un lugar donde no existe, ¿sí? O a veces también puede ser una ampliación en un hospital ya existente. Y para hacer esa construcción nueva o esa ampliación, nosotros tenemos que seguir estas 7 etapas que están especificadas acá y que se denominan como etapas de la producción de un hospital. Y esas etapas, ¿cuáles son? Y las vamos a ir viendo. La planificación hospitalaria, que lo vamos a ver a continuación. La programación funcional, que habla básicamente del programa médico arquitectónico, que también lo vamos a ver, que eso nos toca a nosotros, tanto la planificación como la programación funcional nos toca a nosotros como personal de salud. Eso está más en manos de médicos, puede haber también enfermeras acá, pero más está en manos de médicos. Y acá voy a hacer un paréntesis para decirles, definitivamente, no van a pensar ustedes, bueno, la doctora, porque ya tiene sus años, nos dice que antes fue mejor, ¿no? Porque siempre el que ya pinta canas, siempre dice, antes era mejor. Pero no es el hecho que yo quiera, digamos, estar en este grupo al que sí pertenezco, para poderles decir lo siguiente. Hasta hace aproximadamente unos 15 años, teníamos médicos
que hacían o que tenían esta especialidad de planificación hospitalaria. Planificaban para los hospitales, elaboraban los programas funcionales. Me parece que hace como 10 años falleció el último de estos colegas, el doctor García. Y ahora ya nadie se ocupa de esto. Y como ha quedado ese vacío, ¿quién lo ha llenado? Lo han llenado los arquitectos, que se denominan arquitectos especialistas en salud, que también valgan verdades para decirles que esa especialidad no existe acá en el Perú, ¿sí? Entonces, lo primero, planificación hospitalaria y programación funcional está en manos de nosotros, los médicos. Después ya viene el diseño. ¿El diseño en manos de quién está? En manos del arquitecto, ¿sí? El arquitecto diseña en base a lo que nosotros hemos planificado y al programa médico que nosotros hemos elaborado. Porque se denomina, lo vamos a ver más adelante, programa médico arquitectónico. La primera parte, programa médico, lo hace el médico. Y ya con las necesidades que ha puesto el médico y con todo lo que vamos a ver más adelante, ya el arquitecto diseña. La cuarta etapa es la construcción. La construcción está en manos de ¿quién? El arquitecto, los ingenieros de las diferentes especialidades. Viene una quinta etapa que es el equipamiento. Y acá tendríamos que mencionar que definitivamente en salud, cuando se elaboran el total de planos, el plano de arquitectura, el plano de ingeniería, el plano de instalaciones sanitarias, el plano de instalaciones mecánicas y todos estos planos que tienen que elaborarse, hay un plano que no puede faltar, el plano de equipamiento. ¿Por qué? Porque el equipo tiene que estar colocado en el lugar que debe estar. Y lo vamos a ver quizá más adelante. Después viene lo que se denomina puesta en funcionamiento o también se denomina prueba en vacío. Ya se ha planificado, se ha programado, se ha diseñado, se ha construido, se ha equipado. Y acá me voy a remontar, ya es un poco antiguo, pero no tenemos otro ejemplo para poderles decir, a la construcción del Instituto Nacional de Salud del Niño, el que queda acá acá en San Borja. Y entonces, ¿qué cosa diríamos, no? En un momento se dijo, pero ya se ha construido y ya está equipado y todo, ¿y por qué no se trasladan? ¿Por qué no vienen a trabajar acá? Porque tiene que haber esto que se denomina la prueba en vacío o la puesta en funcionamiento, que puede demorar 6 meses, a veces demora 1 año. No se tiene paciente, pero ya se comienza, digamos, a trabajar como si hubiera pacientes para ver qué modificaciones, qué cosa de la construcción, qué cosa del equipamiento no está bien, qué cosa se tiene que corregir. Entonces, eso demora. Y luego hay una séptima etapa que cuando había la ley de inversión pública, nunca tampoco se hizo, que es la evaluación postocupacional. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Cuando nosotros hemos planificado un hospital, lo hemos hecho en base a la necesidad que existe. Y entonces nosotros decimos, necesitamos construir un hospital en Ate, porque tenemos esta demanda de salud que no está cubierta, no tenemos otros hospitales, ni públicos ni privados, entonces, ¿dónde va esa población? Esa población se enferma de esto, se muere de esto, por lo tanto necesitamos un hospital de tantas camas, con tantos consultorios, con tantas salas de operaciones. Muy bien. Cuando había la ley de inversión pública, se hacía todo el proyecto y decía, bueno, este proyecto cuesta, ¿cuánto cuesta? $500,000, ¿sí? Entonces, ya prácticamente el hospital comenzaba a funcionar y debían pasar unos 4 o 5 años para hacer o llegar a esta etapa que se denomina la evaluación postocupacional. Si nosotros hace 7 años o 5 años hicimos nuestro proyecto y se construyó el hospital, entonces esta evaluación postocupacional nos tenía que decir que efectivamente con esta construcción nosotros hemos cubierto la necesidad que había de ese establecimiento de salud. Y por eso les vuelvo a decir, cuando existía la ley de inversión pública, que podían obligar y decir tienen que hacer la evaluación postocupacional, nunca se hizo. Menos se va a hacer ahora. Pero siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, a eso se denomina
etapas de la producción de un hospital. Y comenzamos por la primera etapa, que decíamos que está en base de nosotros, de los médicos, que es el planeamiento hospitalario. Y vamos a leer qué dice acá. Dice, se orienta a que nosotros como usuarios internos del servicio, en base a criterios técnicos, definamos lo que necesitamos para nuestro hospital, lo que servirá para que los arquitectos e ingenieros elaboren los planos de diseño respectivos que harán posible la construcción, la ampliación o la remodelación de los establecimientos de salud. Y cuando nosotros en todo esto mencionamos hospitalario, no quiere decir que solamente lo que estamos hablando es para el hospital, también es para un primer nivel de atención, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo que es un ejemplo bastante genérico y creo que ustedes lo van a entender. Si ustedes quieren comprarse un departamento, quieren construirse una casa, ¿quién tiene que decir lo que necesita? Ustedes, ¿no? La pareja. Por ejemplo, se van a casar, están buscando un departamento, dicen, bueno, queremos un departamento que tenga 2 dormitorios. Uno será para nosotros, el otro será porque sí esperamos tener bebés. De repente, si los dos trabajan, los dos son médicos, van a decir, sí, pero necesitaríamos también una pequeña biblioteca para trabajar. No sé, de repente dice, pero también necesitaríamos un espacio para cuando nazcan los bebés tengan dónde jugar, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes comienzan a proyectarse, a decir, esto necesitamos y eso busca. Eso es el mismo ejemplo. Les he puesto ese ejemplo tan general, tan genérico, para que ustedes puedan entender lo que dice acá, ¿no? Que nosotros como usuarios y en base a criterios técnicos definamos lo que necesitamos para el hospital o definamos qué tipo de hospital queremos. De alta complejidad, de mediana complejidad, de baja complejidad, un hospital general, un hospital para adultos, un hospital para niños, no sé. Por lo tanto, decimos que la planificación hospitalaria es el proceso estratégico de conceptualización del tipo de servicio hospitalario que se requiere. Ya lo hemos explicado. Dice también que este proceso de planificación hospitalaria debe estar orientado a la articulación con otros niveles de complejidad y procurando que se realice bajo el enfoque de red integrada de servicios de salud, RIS. Entonces, ustedes se acordarán, están, digamos, a muy poco tiempo de que han dado su primer examen, que dicho sea de paso, los felicito, ¿sí? Ha estado bastante fácil también, ¿no? Los felicito porque sí han salido bien. No tenemos ningún desaprobado, por lo menos. Y en esas primeras clases se ha hablado de la red integrada de servicios de salud. Y hemos dicho que el hospital no es una isla, que el hospital no está solo. Pero también hemos mencionado que para que hablemos eso de RIS, Red Integrada de Servicios de Salud, teníamos que tener referencia y teníamos que tener contrarreferencia. Si no tenemos eso, entonces no podríamos estar hablando de esta red integrada. Acá, ustedes ven el título, dice planeamiento y diseño. Entonces vamos a ver, para ese planeamiento y para que se pueda llegar a decir, estas son nuestras necesidades y el arquitecto pueda diseñar, se pasan por varias etapas. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Antes de entrar a esto, quisiera, si es que hay alguna pregunta de todo lo que hemos comentado hasta este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. ¿Seguro? Si me dicen que es tan claro, que está claro, entonces pasamos a ver estas 4 etapas. La primera etapa se denomina de análisis. ¿Qué es lo que vamos a analizar?
¿Qué es lo que nos va a servir de insumo para nuestro planeamiento? El entorno físico. El entorno físico se requiere, ¿dónde va a estar situado nuestro hospital? Va a estar situado, ¿dónde pusimos el ejemplo? Bueno, en ATE. Ese es el entorno físico, ese. Entonces, si decimos que ese es su entorno físico, tendremos que decir quiénes van a ser los usuarios externos que van a venir al hospital. Entonces, tenemos que ver la población. ¿De cuántos habitantes es esa población? ¿Cuántos varones? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuál es el perfil epidemiológico de ese lugar? ¿Sí? Si hemos visto esto y hablamos de demanda, de entorno físico primero, ¿dónde se va a localizar? Y hablamos de la demanda, y la demanda entendiendo por demanda toda la población con sus diferentes características, entonces tendríamos que hablar de la oferta sanitaria. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo vamos a hablar de la oferta sanitaria si decimos que no tenemos otro hospital del Ministerio de Salud ahí? Pero podemos tener un hospital de la Solidaridad, podríamos tener una clínica privada, podríamos tener un hospital municipal o podríamos tener 4 o 5 centros de salud. ¿Sí? Y nuevamente tenemos acá demanda sanitaria. Entonces, todo este análisis para el planeamiento va ligado. ¿A qué? ¿Cuál es la población demandante? Y para esa población demandante, ¿qué ofertamos nosotros? Y cuando nosotros vemos esa oferta, puede ser, como les digo, otro hospital, ¿no? Tendríamos que ver cómo está la infraestructura de ese otro hospital que está por ahí, cómo está su equipamiento. Entonces, a eso se refiere esta primera etapa del planeamiento, que es el análisis. Luego tenemos una segunda etapa que se denomina plan maestro director. Y en ese plan maestro director, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar? La población de referencia. ¿Cuál va a ser nuestra población que va a tener acceso a ese nuevo hospital? Tenemos que hablar también de otra cosa. ¿Cuál va a ser el modelo de organización que va a tener el hospital? ¿Cuál va a ser su modelo tecnológico? ¿No? Entonces, ¿con qué equipamiento cuenta? Y si hablamos del modelo de la organización y hablamos del modelo tecnológico, estaríamos pensando ya en lo que se denomina la cartera de servicios. ¿Qué servicios estamos ofertando o qué servicios nosotros pensamos ofertar para dicha población? Y bueno, como consecuencia de esto, tendríamos lo que se denomina el programa de inversiones. Pasamos a la tercera etapa. En la tercera etapa, después que hemos hecho el análisis, tenemos un plan maestro director que, dicho sea de paso, también nos va a servir si no podemos construir todo lo que realmente nosotros necesitamos para ofertar a esa población. Nosotros ya lo podemos dejar escrito. Vamos a decir, queremos construir también, pero en este momento no, una unidad de diálisis renal. Pero ya lo dejamos en ese plan maestro director. Ya vamos a saber dónde va a estar ubicado, cuántos metros va a tener, con qué equipamiento va a contar, con qué personal va a contar, cuál va a ser su modelo de organización. No se va a construir, en este momento se construirá de acá a 4 o 5 años. Pero no va a ser que de acá a 4 o 5 años pensemos construir esta unidad de diálisis, digamos, y dónde la ponemos, dónde la ubicamos, qué hacemos, ¿sí? Tercero viene lo que se denomina el plan funcional. Y en el plan funcional tenemos que mencionar lo que ya también lo hemos analizado y lo hemos visto en la primera etapa, que serían los criterios de localización, el diseño, la construcción, el programa médico arquitectónico, que lo vamos a ver más adelante, la organización hospitalaria y las condiciones de operación o de funcionamiento de dicho hospital. Si ya tenemos también esto diseñado, escrito, este plan funcional, podríamos pasar a la última etapa,
que se denomina Estudios, Inversión y Operación, donde habla del proyecto de arquitectura o de ingeniería, habla del proyecto de equipamiento, de la ejecución y supervisión de obras y la formulación de programas y planes operativos. Entonces, si ya hemos visto todo esto hasta el plan funcional, ¿qué nos queda ya? Nos queda la etapa del diseño. Por eso dice proyectos de arquitectura e ingeniería, planos de arquitectura y de ingeniería, planos de equipamiento. Por lo tanto, ejecutamos la obra y en la ejecución de obra definitivamente tiene que haber supervisión de obra y eso lo conocen muy bien los profesionales tanto de arquitectura como de ingeniería. Y también tenemos formulación de programas y planes operativos que ustedes ya saben que se necesitan para que puedan funcionar. De esa manera, está marcada en 4 etapas, si se quiere, o en 4 fases, el planeamiento y el diseño. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? ¿Quiere decir que me están entendiendo bien? Seguimos. ¿Por qué les he puesto esto acá? Porque este es el último hospital del Ministerio de Salud que se ha construido. Es el Instituto Nacional de Salud del Niño, del cual les he hablado y les hablé, digamos, de la puesta en marcha que hubo en su momento, hubieron problemas, ¿sí? Y comenzaremos a ver, si hemos hablado así del planeamiento, comenzaremos a ver cuáles son los objetivos del planeamiento hospitalario. ¿Por qué hablamos de planeamiento? ¿Por qué hablamos de planeamiento hospitalario? Y entre esos objetivos tendríamos que considerar lo que dice, primer objetivo del planeamiento, orientar en forma racional y ordenada el desarrollo de los establecimientos de salud que están en operación como aquellos que serán construidos. Miren las palabras, orientar en forma racional y ordenada. No es porque a alguien se le ocurre, bueno, vamos a construir un hospital acá y lo construimos. Definitivamente eso no es así, ¿no? Por eso dice, orientar en forma racional y ordenada el desarrollo de establecimientos de salud que están en operación, o sea, que ya están funcionando, que ya están, digamos, en esa área donde nosotros pensamos construir el hospital, como aquellos que serán construidos. Viene un segundo objetivo de este planeamiento hospitalario, contribuir a la selección de modelos de organización y uso de tecnologías adecuadas a los servicios existentes o a los que se proyecten para el futuro. Contribuir a la selección de modelos de organización. ¿Cómo nos vamos a organizar? Va a ser un hospital que va a prestar atención en 2 turnos, en el turno de la mañana y de la noche. Bueno, la otra cosa que sí ya sabemos, que si hablamos de hospital, estamos hablando que tiene su departamento, su servicio de emergencia y por lo tanto presta atención durante las 24 horas, pero solamente para emergencia, ¿sí? Hablamos también del uso de tecnologías adecuadas a los servicios existentes o los que se proyecten para el futuro. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de equipamiento. ¿Qué otro objetivo tenemos? Proporcionar protección a la operación, a la infraestructura y vida de los pacientes, personal y visitantes, como parte de la estrategia de hospitales seguros frente a desastres. Ustedes ya saben, creo que lo he mencionado, o no lo he mencionado, creo que sí, de que nosotros somos la tercer o cuarto país
en importancia por cambio climático y que el cambio climático tiene mucha relación con los desastres. Y la otra cosa que tenemos que decir y que lo sabemos muy bien, que nuestro país es un país, digamos, de movimientos sísmicos. Por eso dice que nosotros tenemos que proteger el funcionamiento del hospital en relación a su infraestructura, en relación a la vida de los pacientes, del personal, de los visitantes. Y de este tema vamos a conversar más cuando veamos el tema de hospitales seguros frente a desastres. Un cuarto objetivo dice apoyar el desarrollo de un plan de inversiones a corto, mediano y largo plazo. Apoyar el desarrollo de un plan de inversiones. Pero un plan de inversiones que sirva ¿para qué? Para ordenar, ¿no? Ordenar y cautelar que no tengamos, digamos, hospitales sobredimensionados, ni que tengamos hospitales que no se debieron construir o tengamos establecimientos de salud de primer nivel de atención que no tienen demanda. Por lo tanto, el planeamiento y la programación son los elementos esenciales para tomar decisiones sobre las edificaciones existentes, qué es lo que tenemos ahora, cuál es nuestra oferta y qué cosas nosotros estamos planificando para construir. Decimos, el planeamiento y la programación son los elementos esenciales para tomar decisiones sobre las edificaciones existentes y las nuevas. Continuamos. Por lo tanto, el planeamiento hospitalario nos va a dar como resultado un proyecto de arquitectura. Los médicos han planificado. ¿Para qué? Para que el arquitecto tome en base esto y elabore su proyecto de arquitectura que va a responder a una función cambiante en el tiempo. La misma que se encuentra directamente relacionada a la representación de actividades trasladadas al espacio. ¿No entendimos nada? ¿Se entendió? No se entendió. ¿Qué dicen? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué me dicen? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, doctora, sí se entendió. Yo no me entendí. Mira, ustedes me han entendido, pero yo no me entendí. Así que voy a tratar de yo misma entender. Dice, planeamiento hospitalario nos va a dar como resultado un proyecto de arquitectura, ¿sí?, que responde a una función cambiante en el tiempo. ¿Por qué una función cambiante en el tiempo? Y vamos a poner el ejemplo de la pandemia, ¿sí? Hemos necesitado, por ejemplo, digamos, cantidad de camas para poder atender a los pacientes con COVID. Entonces, es una función cambiante, porque si no había epidemia, no había pandemia, nuestros hospitales seguían funcionando como siempre han funcionado. Entonces, nosotros tenemos que pensar que ese proyecto de arquitectura responde a una función cambiante en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pongamos donde teníamos 4 camas, de repente podamos poner 5 camas. ¿Qué dice el otro párrafo? Que esa función cambiante se encuentra directamente relacionada a la representación de las actividades trasladadas al espacio. ¿Qué es eso de la representación de las actividades trasladadas al espacio? Lo que yo les decía. En la planificación, en la programación, en la parte del programa médico, nosotros tenemos que decir qué actividades hacemos en cada uno de los ambientes y para eso, qué equipamiento y qué mobiliario necesitamos, quiénes lo van a realizar, con cuántas personas van a estar ahí. Entonces, esto que acabo de decir y que acabo de mencionar, estos 4 ítems, va a representar lo que dice acá, las actividades
trasladadas al espacio. ¿Quién va a trasladar esas actividades que nosotros estamos? ¿La va a trasladar al espacio para poder diseñar? El arquitecto. Entonces, es la segunda parte de lo que se conoce con el nombre de programa médico arquitectónico. Entonces, ahora sí, ya por lo menos a mí me queda más claro, decimos el planeamiento hospitalario nos va a dar como resultado un proyecto de arquitectura que responde a una función cambiante en el tiempo, la misma que se encuentra directamente relacionada a la representación de las actividades trasladadas al espacio. Ahora sí, por lo menos yo también ya me entendí. Continuamos. Y hemos estado mencionando que tenemos que decir qué tipo de hospital queremos. Y vamos a mencionar los tipos existentes. Hospitales para pacientes con enfermedades agudas. Ejemplo, Casimiro Ulloa, el hospital de emergencia que está en Grau. Puede ser hospitales considerados de mediana estancia, pacientes en periodo de recuperación. Podría haber, no lo tenemos. Hospitales de larga estancia para enfermos con patologías crónicas y principalmente invalidantes. Si no me equivoco, tenemos un hospital de salud que está en la carretera central, ahorita no me acuerdo su nombre, que es de estas, tiene estas características, o sea, es de este tipo. También podemos tener centros hospitalarios especializados como son oncológicos, el INEM, traumatológicos solo no tenemos, maternidades sí tenemos y también tenemos los hospitales psiquiátricos. Entonces, acá vemos por lo menos 4 tipos de hospitales. Por eso les decía, nosotros de acuerdo a ese estudio de esa población y las características que tiene esa población, nosotros vamos a decir, bueno, nuestro hospital va a ser de este tipo, ¿sí? Por lo tanto, en el planeamiento hospitalario, las actividades a lo largo del tiempo se ven afectadas directamente por cambios externos, que ya los hemos mencionado 2 o 3 veces, y también se ven afectados por la organización de los servicios de salud. La organización principalmente si trabajamos en red, si no trabajamos en red, si trabajamos, digamos, solamente hospitales del Ministerio de Salud o también estamos vinculados a hospitales de e-salud o a hospitales de las Fuerzas Armadas y policiales. Dentro de estos cambios externos que van a afectar de manera indirecta a los hospitales o al planeamiento hospitalario, perdón, están los cambios sociales, están los cambios demográficos, están los cambios normativos que puedan ser dados por el MINSA, están los cambios económicos, tenemos un dólar que creo que está llegando, ya llegó a los 4 soles. Tenemos como cambios externos también los tecnológicos, el tipo de equipamiento va cambiando, ¿no? Entonces son cambios externos que afectan de manera indirecta. Pero tenemos otro tema que tenemos que verlo, que afecta las actividades a lo largo del tiempo y se refiere ya a la organización de los servicios de salud. Y que, digamos, su repercusión va a ser de forma directa. Acá tenemos los niveles de atención y de complejidad. Entonces hablamos, por ejemplo, de un primer nivel, hablamos de un segundo nivel, hablamos de un tercer nivel de atención. Cada uno basado en el tipo de pacientes que atiende, o sea, a la complejidad que va a atender. Para atender esa complejidad alta, mediana o baja, entonces nosotros tenemos que decir, necesitamos esta infraestructura, esta tecnología o equipamiento y por ende necesitamos este recurso humano. La capacidad de resolución. Para esta mediana complejidad, ¿no? Yo tengo que contar con lo que les acabo de decir para poder resolver problemas de mediana complejidad o de alta complejidad. Viene lo tercero, que ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto acá? Y les voy a decir, costo de operación.
¿Cuánto me cuesta la operación, el funcionamiento de un hospital? Entonces vamos a decir, el funcionamiento de un hospital me va a costar X soles o X dólares. Pero yo lo bajo esto a un servicio. Lo voy a bajar al servicio de pediatría. El costo de operación de un servicio de pediatría, ¿cuánto es? Pensando, ¿cuánto nos va a costar la hospitalización? ¿Cuánto nos cuesta el consultorio externo? La atención en consultorio externo. ¿Pero para qué me sirve? ¿Para qué creen ustedes? Sobre todo, si estamos hablando de un hospital privado, o sea, de una clínica. ¿Para qué? ¿Para qué me cuesta saber este costo de operación o de funcionamiento? La pregunta va para todos. ¿Me escucharon? ¿Quién me responde? ¿Quién me puede responder? Creo que no tengo ningún alumno. ¿Para qué me sirve? Hecho hincapié. Contreras, Víctor Sí, Alejandro. doctora, ¿nos puede servir para obtener el margen de ganancia? Bueno, en el caso de la clínica, para que obtenga el margen de ganancia. Sí, pero antes de saber tu margen de ganancia, tú tienes que decir, tanto me cuesta dar la atención, tanto me cuesta, por ejemplo, para hospitalización de los niños, hospitalización en pediatría, para saber cuánto voy a cobrar por la hospitalización de un niño en ese servicio, o cuánto voy a cobrar si estoy hablando de la consulta externa, o cuánto voy a cobrar si se le va a hacer un procedimiento. Si no tengo el costo aproximado de operación, entonces yo diría, y bueno, ¿y cuánto tengo que cobrar? Y de ahí, de esta brecha o de esto que estoy hablando yo, viene lo que tú ya has dicho. ¿Cuál va a ser mi ganancia? Si mi costo de operación son 1,000 soles, yo tendré que cobrar 1,100 para tener una ganancia, porque no podría cobrar 800. Porque voy a quedar en deuda todavía a lo que yo estoy poniendo para que ese servicio funcione. ¿Sí? Creo que sí se entendió. También en la organización de los servicios de salud tenemos que ver el perfil epidemiológico. Y eso ya lo hemos visto, de qué se enferma, de qué se muere la gente. Porque eso es lo que me va a dar la necesidad. Por ejemplo, de tener qué consultorios necesito tener. ¿Cómo necesito dividir mis camas? De acuerdo a este perfil epidemiológico. Luego viene un nuevo modelo de atención. Hemos hablado también en una clase anterior a qué nos referimos cuando hablamos de modelos de atención. Y podríamos decir, ¿cuál va a ser ese nuevo modelo de atención? Va a ser el modelo de atención en redes integradas de servicios de salud. Tenemos que saber la demanda del servicio. ¿Quiénes demandan el servicio? ¿Cuántos demandan el servicio? Y bueno, y también esto se resume en lo que habíamos hablado anteriormente, las características de la población a atender. Entonces, ustedes ven, todo lo que acabamos de mencionar, que forman parte de la organización de los servicios de salud, van a prácticamente a verse directamente relacionados con el funcionamiento de los establecimientos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Algo que no haya quedado claro? Espero que estén escuchando la clase. No creo que estén estudiando para un examen. Vamos a pasar ahora
a lo que denominamos variables que inciden en el planeamiento. Y en el planeamiento inciden esas dos variables. Lo que sería la transición demográfica y lo que sería la transición epidemiológica. Y vamos a ver cómo podemos definir cada una de ellas y a qué conclusión llegamos. Decimos que como transición demográfica entendemos el envejecimiento de la población, la reducción de la tasa de natalidad y migraciones hacia las urbes, envejecimiento de la población. Miren, ahora la esperanza de vida al nacer acá en Lima está por sobre los 75 años, tanto para hombres como para mujeres. Ahora ya no es un caso extraño escuchar que una persona vive más de 90, más de 95 años o más de 100, ¿sí? Pero ¿qué cosa? La natalidad ha disminuido. Y ustedes dirán, ¿y para qué nos sirve esto? Si nosotros estamos hablando así, entonces tendríamos que decir, quiere decir que ya no necesito muchas camas para obstetricia. Quiere decir que no necesito 3, 4, 5 salas para atención de parto. Entonces, miren, para lo que me sirve lo que estoy hablando. Me sirve para hacer mi planeamiento hospitalario. Pero tenemos otra cosa, migraciones hacia las urbes. Entonces, tenemos gente que viene, por ejemplo, del centro, llámese de Huancayo, Cerro de Pasco, que viene ¿a dónde? Que viene a Lima. O dentro de los departamentos, dentro de las regiones, personas que vienen de las poblaciones aledañas vienen a la ciudad. Y acá yo le pondría otro tema. Ya no solo las migraciones hacia las urbes, o sea, las migraciones internas, hablamos de quién, de la población de nuestros habitantes peruanos, sino ya tendríamos que considerar a mirar otra cosa más, que son las migraciones externas. Ejemplo, ¿sabemos cuántos pobladores de origen venezolano tenemos acá en Lima? Entonces ya le pondríamos una comita a esto que estamos diciendo y hablaríamos migraciones externas. Pasamos a otra variable, que es la transición epidemiológica, o sea, que la gente se enferme y muera, también ya ha cambiado. Y decimos, hay una disminución de enfermedades infectocontagiosas, pero hay un incremento de patologías crónico-degenerativas. Y yo les voy a contar mi experiencia vivida cuando yo era interna hace algunos años nomás. Van a pensar que son muchos. Solamente existía el Hospital del Niño de Breña. Teníamos 2, 3 salas para niños con enfermedades infectocontagiosas. Sarampión, varicela, parotiditis. Teníamos 2, 3, hasta 4 ambientes, creo, para pacientes con tétanos. Entonces, eso ha disminuido, ¿sí? ¿Pero qué se ha incrementado? Se ha incrementado las patologías crónico-degenerativas, llámese cáncer, llámese diabetes, llámese osteoporosis, artrosis, como consecuencia de los hábitos de vida y con lo que acabábamos también de decir, el envejecimiento de la población. Por lo tanto, concluimos de la siguiente manera. La transición demográfica y epidemiológica genera impacto cambiante en la demanda de los servicios de salud. Y si decimos que genera un impacto cambiante en la demanda de los servicios de salud, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros estábamos hablando de la producción, no de las etapas que se pasaba para la producción de un hospital? ¿Alguno de ustedes me puede responder? ¿Alguno me puede responder?
Ya lo dije yo hace un momento. ¿Qué pasó? Silencio absoluto. Tengo que pensar de esa manera para decir cuántas camas necesito, cómo van a estar divididas esas camas, cuántos consultorios y para qué especialidades necesito, mi centro quirúrgico cuántas salas de operaciones va a tener y a cuáles se les va a dar prioridad, cuántas salas de parto necesito tener, cuántas cunas para neonatos necesito. Entonces, esas dos variables que hemos sintetizado acá me sirve para responder las preguntas que yo acabo de hacer. Pero también me sirve para otra cosa. Hablo de infraestructura física, hablo de equipamiento, pero me está faltando el otro tema para la operación o funcionamiento del hospital, el recurso humano. ¿Cuántos médicos y de qué especialidades necesito? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántos tecnólogos? ¿Cuántos técnicos de enfermería? Y me quedo ahí, ¿no? Sin mencionar ya, digamos, parte del personal administrativo que tampoco se puede desligar de esto, ¿no? Pero que lo importante está dado por el personal que va a prestar la asistencia, que va a prestar el servicio. Y voy a hacerles una pregunta, creo que eso sí me van a tener que responder. Y para ustedes que están en el 11º ciclo, ¿les podría servir para algo lo que estamos hablando? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, pero algo propio para ustedes, de necesidad de ustedes. Doctora, con lo que es a las plazas, Las plazas, ¿cómo así? A ver. al haber mayor infraestructuras y mayor hospitales, hay más oportunidades de tener, se podría decir, De necesitar más, médicos. correctamente, y poder tener un mayor rango para lo que es escoger la especialidad, ¿no? Teniendo en cuenta de que Esa es la pregunta. O perdón, esa es la respuesta correcta, lo último que tú acabas de decir. Para ustedes les sirve pensar y decir, ¿qué especialidad? Y disculpen lo que voy a decir. ¿Qué especialidad me conviene más en este momento? Disculpen lo que digo, me conviene más. Esa es la respuesta que yo quería escuchar, que ustedes digan, bueno, estamos hablando del paciente, estamos hablando de la oferta, estamos hablando de la demanda. Pero también esto, ya como futuros médicos, ustedes ya están por terminar. Y como futuros especialistas, entonces, ¿qué especialidad voy a escoger? ¿Sí? Entonces, creo que sí quedó bastante claro esto y entonces ya no me preocupo. ¿Qué otras variables tenemos? Fuera de las que ya hemos mencionado. Tenemos los cambios en los estilos de vida. Entonces, hablamos, por ejemplo, de estilos de vida. Creo que con esto de la pandemia, la mayor parte de la población se ha vuelto una población, digamos, ¿qué cosa? Una población sedentaria, se ha quedado en sus casas, uno no ha salido a caminar mucho, ¿no? Y entonces, un poco que ha cambiado el estilo de vida, que eso
puede repercutir también en tipo de patologías. ¿Qué otra cosa? Estilos derivados de la drogodependencia, del alcoholismo, del tabaquismo, de la violencia, y algo que se ha visto mucho en esto de la pandemia, y no sé, en los temas de investigación, que ya tienen que haber conversado con el doctor Bell la semana pasada. No sé si están tocando este tema porque se ve que ha habido mucho efecto de la pandemia en las personas, no solamente de tercera edad, sino también en gente joven que han debutado con cuadros de depresión, con cuadros de angustia, ¿no? Entonces, ¿y eso qué cosa va a hacer? Entonces, va a generar que tenemos que tener mayor atención desde el punto de vista de salud mental. ¿Qué otra variable? La contaminación ambiental. ¿Cuánto de contaminación ambiental tenemos? Sabemos que la avenida Bancay es la avenida más contaminada que existe. ¿Sí? ¿Por qué cosa? Uno, por la cantidad de gente. Dos, por los vehículos. ¿Qué otra variable? Aumento de la violencia. Y como aumento de la violencia, ¿qué cosa es lo que tenemos a diario? Y a mí me da, ya no sé, pánico, creo, ver las noticias en la noche, cuando comienza que en tal lugar mataron a una persona, que en tal lugar dispararon a otra persona, entonces aumento de la violencia. Entonces, ¿eso qué nos hace pensar? Que necesitamos no solamente un ambiente para trauma y shock en las emergencias de los hospitales, sino que necesitamos dos. ¿Por qué? Por estos pacientes que vienen como consecuencia de la violencia. Lo otro es los accidentes de tránsito, que también generan lesiones en las personas y que dice ambos, tanto la violencia como los accidentes de tránsito, pueden generar discapacidades, ¿sí? Incremento de los desastres naturales. Y no solamente vamos a decir esto, un sismo, el cambio climático, lo que estamos viendo en este momento. Miren, estamos en primavera y de primavera no tiene nada. Entonces, ¿qué cosa es lo que aumenta? Aumentan los resfríos, aumento de las neumonías en niños como en personas de tercera edad. El cambio climático que vamos a hablar en la última clase, ¿no? Vamos a hablar cómo el cambio climático también afecta, ¿sí? Entonces, miren cuánto de variables nosotros necesitamos conocer, ver, estudiarlas y plasmarlas cuando hagamos nuestro planeamiento hospitalario. Seguimos. Cambios en la educación sanitaria. Entonces, todavía no vemos que se esté ya poniendo en práctica lo que no es solamente para el Perú, sino que yo les dije eso es internacionalmente, 80% de la población se debe atender en un primer nivel de atención. Queda el 20%, 15% para los hospitales de mediana y baja complejidad, y solamente un 5% para los de alta complejidad. Entonces, eso también tiene que cambiar en la población. Se introducen conceptos de medio ambiente, y el medio ambiente ligado, por ejemplo, a cambio climático. ¿Qué otra variable? El fortalecimiento de la atención primaria de salud e incremento de su cartera de servicios. Y entendiéndose como atención primaria el primer contacto que tiene la población con el servicio de salud. Y viene otra cosa, otra variable, demanda del paciente por una atención rápida. Ya el paciente no es aquel paciente que, bueno, quiere ir a un hospital, va a las 5 de la mañana, formó una cola, entra al hospital y no le interesa quedarse hasta las 12, 1 esperando. No, ya no, el paciente ya no quiere estar así. El paciente quiere que se le atienda rápido. Por eso es que ya se ha organizado todo en citas. Seguimos con las variables. Desarrollo de la atención domiciliaria y la telemedicina. Entonces, vamos a llevar a una persona de tercera edad a un establecimiento de salud, o mejor pedimos que vengan y la puedan atender en la casa.
La telemedicina se ha incrementado bastante con esto de la pandemia. Por ejemplo, dermatología, los pacientes ya no tienen por qué ir, ¿no? Telemedicina, y no solamente eso, ¿no? Sino que cuánto se puede resolver con telemedicina y así evitamos que los pacientes copien los hospitales. ¿Qué otra variable? Incremento de casos de urgencias que requieren mayor capacidad de resolución. Un modelo de organización y financiamiento en los servicios de salud. Y continuamos. Exigencias del paciente por confort, facilidades de humanización de los espacios físicos mediante diseños con soluciones ambientales más humanas basadas en la percepción del usuario. Entonces, antes un hospital era ver todo de blanco, todo. Entonces, como que uno tenía un poco de temor, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la parte privada, ustedes ven que, bueno, que los cuartos no tienen características propias, como pudiera decirse, para atender pacientes de salud, sino que son cuartos como podrían ser también en un hotel, ¿verdad? ¿Qué otra variable? Mayor énfasis en la medicina preventiva que en la curativa y rehabilitadora. Entonces, en la medicina, yo diría no solo preventiva, sino preventivo promocional, en educar, por ejemplo, educar en los estilos de vida saludables, ¿no? ¿Para qué cosa? Para que la gente, por ejemplo, no se enferme, no tenga una diabetes, no sea obesa, no haga una hipertensión. Preventiva, estamos hablando, por ejemplo, con esto del COVID, ¿no? Ya las 4 dosis de la vacuna para todas las personas. Ya la vacunación en los niños. ¿Cómo? Ejemplo de lo que dice acá. Énfasis en la medicina preventiva. ¿Para qué cosa? Para prevenir el COVID, para que ya no lleguen los pacientes con COVID a los hospitales. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Disponibilidad de tecnología avanzada en el diagnóstico y tratamiento no invasivos. Entonces, eso va ligado con lo último que está abajo, que dice cirugía menos invasiva. Ahora tenemos cirugía laparoscópica. No tenemos, por ejemplo, para una cirugía abdominal tener que abrir el abdomen, sino simplemente se trabaja con cirugía laparoscópica que permite menos riesgo para el paciente, menos costo para el paciente y también para el hospital, porque no tiene que estar internado 5, 6, 4 días, puede ser dado de alta al día siguiente. ¿Qué otra variable? Desarrollo de sistemas computarizados, telemedicina, diagnóstico por imágenes de tipo intervencionista que acabamos de mencionar. Y con eso estaríamos completando todas las variables que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros comenzamos a hacer nuestro planeamiento hospitalario. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora. ¿Ya? ¿Sí? Por lo tanto, como consecuencia del planeamiento hospitalario tendríamos ciertas condiciones que van a tener los hospitales, que sean accesibles. Eso, digamos, está dado por dónde los vamos a ubicar, ¿sí? Que sean seguros. ¿Seguros en qué aspecto? Que pues, decimos tenemos que proteger la inversión, tenemos que proteger la vida de las personas y tenemos que proteger nuestro equipamiento. ¿Qué otra condición? De funcionalidad. ¿Qué pasa si hay un terremoto, Dios no lo permita, y no tenemos cisternas, no tenemos tanque elevado para poder tener agua 24 o 48 horas? ¿Qué pasa si no tenemos grupos electrógenos en emergencia y en centro quirúrgico? Habitabilidad va ligado a lo que quiere el paciente. No quiere ver pues un hospital así, ¿no? Sino quiere que sea, digamos, un poco, que no le dé tanto temor, que le dé más confianza, que se sienta más tranquilo, si bien es cierto que tiene un tipo de patología, pero que se sienta más tranquilo. La otra cosa, la otra condición que hemos hablado, la flexibilidad, que de un momento a otro podamos cambiar de uso a los diferentes
ambientes. Entonces, creo que son las 5 condiciones básicas en el planeamiento hospitalario a tener en cuenta: accesibilidad, seguridad, funcionalidad, habitabilidad y flexibilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, dicho esto, tenemos esta pregunta. Con todo lo dicho, con todas estas variables planteadas, ¿hacia dónde va el modelo hospitalario? ¿Qué busca el modelo hospitalario tener? Comenzamos respondiendo. Un hospital que satisfaga el 90% de casos que recibe. Con servicios ambulatorios, consulta externa y emergencia, con adecuados gabinetes de diagnóstico y tratamiento. Entonces, damos prioridad a lo ambulatorio y dentro de lo ambulatorio le damos prioridad a la emergencia. Tercero, reducción de la capacidad de hospitalización. Entonces, antes se creía que era mejor el hospital mientras más camas tenía. ¿Cuántas camas tiene, por ejemplo, el Hospital Revariati? No sé si hasta ahora ya las tiene, pero tenía por encima de las 900 camas. ¿Sí? Ahora ya no. Ahora los hospitales no deben tener más de 200, 250 camas. De repente alguien que no estuvo muy atento a la clase me dice, ¿y por qué? Por todas las variables que ya hemos venido mencionando. Esa es la explicación. ¿Por qué menos camas de hospitalización? Y pondré el ejemplo. Debemos tener más promoción y prevención. ¿Sí? Esto tenemos telemedicina. También esto se puede llevar el servicio hacia la casa del paciente. ¿Qué otra cosa? Un centro con disponibilidad de alternativas de atención como atención domiciliaria, telemedicina, que ya lo hemos comentado, y me voy a detener en esto último para comentar. Hospital de día para problemas médicos y quirúrgicos. Antes un paciente que se le hacía una diálisis renal, para hacerle la diálisis renal tenía que estar hospitalizado 1 o 2 días hasta que se le hacía la diálisis, después cómo seguía y salía. Actualmente ya no, puede ir en la mañana y en la tarde está saliendo. En la parte quirúrgica, ¿hablamos de qué cosa? Hablamos de la cirugía ambulatoria. Un paciente, por ejemplo, con una hernia inguinal o una hernia umbilical no tiene por qué hospitalizarse. Va, se opera en la mañana, se queda unas 6 o 8 horas y después se va a su casa el mismo día. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Fortalecimiento de la atención de urgencias o emergencias con una mayor capacidad de resolución de problemas complejos. ¿Por qué? Problemas complejos como consecuencia ¿de qué? De la violencia, de los accidentes de tránsito. Entonces, miren, todo lo que hemos hablado nos sirve para ir respondiendo estas preguntas y plantear el modelo de hospital que nosotros queremos. ¿Qué otra cosa? Fortalecimiento de los servicios de cuidados críticos. Hablamos de los cuidados, de cuidados, unidades de cuidado intensivo o de cuidados intermedios. Y esto lo hemos visto ahora con la pandemia. Decíamos, para unidades de cuidados intensivos solamente necesitamos 8 camas. ¿Por qué? Porque una cama, el costo de una cama de cuidados intensivos pasa los $1,000 diarios. Ahora, con lo que hemos vivido, tenemos que decir, necesitamos más camas de unidades de cuidados intensivos. ¿Podrían estar, digamos, por un momento no operativas? Sí, podrían estar, pero las tenemos para cuando se dé el momento como lo que hemos vivido. ¿Qué otra cosa? Un hospital diseñado con medidas de seguridad frente a los desastres, que ya lo hemos comentado, y con espacios humanizados para la atención de pacientes y respetuosos del medio ambiente. ¿Por qué respetuosos del medio ambiente? Porque así como planteamos y decimos que un grifo no puede estar muy cerca a un hospital, y no me acuerdo en este momento
digamos, la cantidad de metros que debe estar lejos un grifo de un hospital, ¿no? También tenemos que pensar que los hospitales contaminan el medio ambiente. ¿Con qué pueden contaminar el medio ambiente? Me podrán preguntar ustedes. Y yo les diría con los residuos sólidos que se tienen. Por eso se tiene que tener una adecuada disposición de los residuos sólidos. Por lo tanto, si podemos resumir esto, tendríamos que decir que los hospitales en el siglo XXI deben ser edificaciones flexibles, capaces de adaptarse a los cambios que demanden las necesidades de salud, con incorporación del concepto de impacto ambiental, que ya lo he mencionado, y en los cuales se haga un mantenimiento preventivo de la infraestructura. Y acá sí permítame detenerme un momento y decirles, se construye un hospital y a los gerentes del hospital se olvidaron que tienen que hacer un mantenimiento de la infraestructura, un mantenimiento preventivo. ¿A qué me refiero? A pintar las paredes, a pintar las puertas, a ver cómo están funcionando las ventanas, ver cómo están funcionando los baños. Y hay un libro que lo escribimos hace algunos años que justamente habla sobre mantenimiento en establecimientos de salud, ¿sí? ¿Qué otro concepto de hospitales de este siglo? Y miren que ya estamos, 22 años han pasado ya de este siglo XXI. Acercar los servicios al paciente y racionalizar los recursos. Estamos hablando de la telemedicina, sobre todo. Enfoque preventivo hacia la comunidad. No solamente preventivo, sino preventivo promocional hacia la comunidad. Unidades fácilmente adaptables a las nuevas tecnologías y a las necesidades de salud de la población. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Estructuralmente. Acá ¿quién tiene que ver? Tiene que ver los ingenieros con las diferentes especialidades, de que sean sistemas constructivos que hagan a la edificación segura y menos vulnerables a los eventos físicos y climatológicos. Eventos físicos, un sismo, climatológicos, el fenómeno del Niño, que se da cada 3 o 4 años y que afecta las regiones de Tumbes, Piura y Chiclayo y Lambayeque, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Los materiales usados deben ser tales que permitan el cambio en su distribución interior. Entonces, ya a nadie se le va a ocurrir en este momento hacer como tenían, creo que hasta ahora lo tienen, en el Instituto de Enfermedades Neurológicas, digamos, tabiques entre las camas, pero tabiques ¿de qué cosa? Tabiques de material noble. Entonces, eso no puedes cambiar en un momento su distribución. Entonces, tienen que ser salas como eran las salas antiguas, que son grandes y que sí te permite hacer esos cambios. Y dice, se dará énfasis al índice de seguridad hospitalaria, que de eso vamos a comentar cuando hagamos la clase de hospitales seguros, que están en el tema de gestión de riesgo frente a los desastres. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Por lo tanto, podemos mencionar esto, que el resultado de una buena planificación y programación adecuadas nos da como resultado edificios mal estructurados, crecimientos anárquicos, circulaciones mal definidas, circulaciones dentro del hospital mal definidas, circulaciones internas, o alguien ve un pasillo que tiene 2,5 metros y dice, ¿para qué tiene 2,5 metros? No, acá podemos poner un tópico, ¿para qué? Un tópico para inmunizaciones.
y edificios sobredimensionados. Y quiero mencionar en esto de edificios sobredimensionados, no me acuerdo en este momento el lugar donde nació el presidente Odría. No me acuerdo el nombre. Se construyó un enorme hospital. Es un ejemplo, pero típico, ¿no? Un lugar con una pequeña población y donde se construyó, y no solamente un hospital, digamos, de varias camas, todo eso, sino un hospital, digamos, con ciertas características que podría decir que incluso tenía mármol, ¿no? Entonces, viene como ejemplo a lo que decimos edificios sobredimensionados. Y acá, lo que yo les mencionaba hace un momento, tratan de ocupar los pasillos que dicen, pero ¿para qué tiene 2,50 metros? ¿Para qué tiene? Tiene para que las camillas puedan girar. Tiene para en el caso de que pueda haber un sismo, la gente puede evacuar rápidamente, pero si tenemos lo que ustedes están viendo ahí, entonces nos quitan, ¿no? Y acá dice, algunos hospitales han colapsado estructuralmente por efecto de los desastres y otros pueden colapsar funcionalmente por problemas de planeamiento y programación funcional, es lo que estamos viendo en la lámina. Para los que no han conocido, es lo que está a la mano izquierda, es el Hospital Regional de Ica, que se cayó con el sismo de Ica, que fue en el 2000, no, en 1900, no me acuerdo la fecha, se cayó totalmente este hospital de Ica, y ahora el que tenemos ya es nuevo. Entonces, si no están bien construidos, si no hay seguridad, esto es lo que puede ocurrir con un sismo, ¿sí? Y pasamos a hablar del plan funcional. Y decimos que el plan funcional debe incluir un estudio sociodemográfico del área de referencia del hospital, ya hemos visto eso, un análisis de los recursos existentes y de sus indicadores de actividad y rendimiento, también lo hemos visto, un estudio de la demanda, una definición del modelo de hospital y tipo de hospital que queremos, y por ende, la cartera de servicios que ese hospital va a ofertar. Además, criterios para la localización del hospital, en caso de que la edificación sea nueva. El plan funcional tiene que tener su programa médico arquitectónico, que ya lo vamos a ver. Tiene que haber un programa y un plano de equipamiento. Tiene que mencionarse la organización del hospital y las condiciones generales de operación del hospital. ¿Preguntas hasta acá antes de avanzar sobre plan funcional? ¿Alguna pregunta? El programa médico arquitectónico debe responder a las siguientes preguntas. ¿Para quién es el área o servicio? ¿Es para pacientes? ¿Es para familiares u otros usuarios? Y en eso de otros usuarios, nosotros tendríamos que mencionar a quiénes. ¿Qué se les ocurre? Queda la pregunta, ¿qué se les ocurre? A ver, ¿tengo respuesta? Todavía no tengo respuesta. ¿Quiénes serían otros usuarios? Ustedes, los estudiantes de ciencias de la salud que están en los hospitales. ¿Por qué? Si bien es cierto, no tenemos ningún hospital docente construido acá en el Perú, porque
un hospital docente tiene características muy propias, se tratan de acercar, ¿no? Pero no es un hospital, no tenemos un hospital netamente docente. Porque tendría que tener, ¿qué cosa? Tópicos donde puedan ir los pacientes, donde se pueda llevar al paciente, donde los puedan examinar, donde se les pueda hacer un procedimiento. La sala de operaciones debería tener cierta adecuación para que los alumnos no entren a la sala de operaciones, sino tengan comodidad para poder ver y sin contaminar la sala. Entonces, una serie de cosas que cambian ya esa arquitectura hospitalaria. ¿A qué otra cosa responde el programa médico arquitectónico? ¿Qué actividad se realizará? ¿Qué actividad se va a realizar? ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, en la consulta externa? ¿Qué se hará en una sala de operaciones? Algunos de ustedes me dirán, bueno, ¿qué actividad se realizará en un consultorio externo? Examinar al paciente, sí, pero primeramente hay que hacerle una historia, después se le va a examinar, cómo se va a examinar, quién nos va a acompañar para examinar, necesitamos algo especial para poder examinar. Entonces, funciones del área y actividades. ¿Quién da esas funciones del área y las actividades? El médico. ¿Quién va a realizar esas actividades que se van a dar ya sea en la consulta externa o en la sala de operaciones? Médicos, enfermeras u otros profesionales. Y yo le agregaría, ¿cuántos van a estar? Viene otra pregunta, ¿con qué? ¿Y con qué hablamos del mobiliario? Por ejemplo, en una consulta externa vamos a tener un escritorio, vamos a tener un mueble, vamos a tener una silla para el médico, vamos a tener 2 sillas para el paciente y el acompañante, ¿no? Vamos a tener una camilla, vamos a tener una vitrina, ¿no? Entonces, ¿con qué? Eso es lo que nosotros necesitamos mencionar. ¿Cómo se realizará? Diagrama de flujo, de comunicaciones, de circulaciones, de condiciones ambientales. Diagrama de flujo. El paciente llega a la emergencia y ¿a dónde tiene que pasar? Dependiendo de qué tenga el paciente. Llega a triaje y ahí puede ser visto y se va a su casa. Llega a triaje, se le puede recomendar, no se llega con una hipertensión, se le aplica una ampolla y se le dice que espere unas 3 horas, se le vuelve a tomar la presión. Si no ha bajado, entonces ya pasará a una sala de observación. Entonces, diagramas de flujo, comunicaciones, circulaciones, condiciones ambientales. Características de cada área, unidad o servicio. Características de cada área, desde dónde debe estar localizada, ¿no? A nadie se le va a ocurrir poner un centro quirúrgico cerca a administración, ¿no? Pero sí tenemos que pensar, por ejemplo, que la emergencia debería tener, el hospital debe tener 2 entradas, una que sea propia para emergencia. ¿Qué otra cosa? Dimensiones de cada área, unidad o servicio. Esa ya forma parte de lo segundo que decíamos, programa médico, ya hemos dicho hasta lo que hablamos de características de cada área. Cuando ya hablamos de las dimensiones de cada área, es lo que el arquitecto va a poner con todo lo que nosotros hemos estado diciendo, hemos estado viendo. Organización física, ubicación, relaciones funcionales, flujos de circulación de personal, pacientes y visitantes. Ejemplo, a un centro quirúrgico no entran visitantes, ¿verdad? Y tenemos una área negra, un área gris, una área blanca. Al área blanca ya no pueden entrar visitantes ni al área gris. ¿Qué otra cosa? Un programa de espacios y dimensionamiento, las necesidades de equipamiento que ya hemos venido hablando. ¿Alguna pregunta? Creo que de esa manera ha quedado un poco claro la primera parte del programa médico arquitectónico. Arquitectura podemos definir de cómo debemos generar el continente físico de la actividad y su adaptación funcional. ¿En manos de quién está? Netamente del
arquitecto. Y hablábamos de relaciones funcionales. No me voy a detener en esto, ustedes lo van a ver. Y entonces tienen en la parte horizontal y en la parte vertical los diferentes servicios y cómo se van cruzando. Y dice, por ejemplo, acceso directo que va de uno a otro, ¿no? Y tienen un acceso intermedio, tienen un acceso y otro sin ninguna relación. Entonces, eso les sirve a ustedes para ver, digamos, cuán cerca tiene que estar un servicio de otro, dependiendo que tenga un acceso, que deba tener un acceso directo, uno inmediato o un que no tenga mucha importancia ese acceso. Por ejemplo, no nos interesa tener la lavandería cerca de la consulta externa, ¿verdad? No tiene ninguna relación. ¿Sí? Pero sí, tenemos que tener la hospitalización muy cerca de los cuidados intensivos. ¿Por qué? De cuidados intensivos el paciente puede salir e ir ya a una hospitalización, o también de hospitalización el paciente se pone mal y tenemos que llevarlo a cuidados intensivos o tenemos que trasladarlo, por poner un ejemplo, a cuidados intermedios. Entonces, de esa manera, ustedes van viendo cómo es esto de las relaciones funcionales y por lo tanto la ubicación de los servicios con respecto de un servicio con respecto al otro. Por ejemplo, tenemos unidad de hospitalización, cuidados especiales y los otros que es simplemente hospitalización. Y decimos, unidad de cuidados especiales. La unidad funcional de cuidados especiales tiene vinculación directa con la emergencia, los centros quirúrgicos y obstétricos y los servicios de apoyo al diagnóstico. Además, debe contar con comunicación y fácil acceso a la unidad de hospitalización, cirugía ambulatoria y a la admisión hospitalaria. Esto es, digamos, un pequeño ejemplo de lo que sería lo que nosotros decimos, lo que tiene que constar en el programa médico, ¿no? Debe ubicarse en un lugar aislado acústicamente de los ruidos del ambiente exterior y de tránsito restringido para el público en general. Contará con zonas de circulación semi-restringidas que mantengan en contacto directo el área de cuidados intensivos con los intermedios, debido a que entre estas áreas existe una vinculación funcional y administrativa. Entonces, acá ven una primera parte de la redacción de lo que sería un programa médico para una unidad de cuidados especiales. Habla también del acceso directo que tiene que tener a banco de sangre, a centro quirúrgico, al centro obstétrico, a imagenología, a diálisis, a emergencia y a laboratorio. Un acceso inmediato a anatomía patológica, cirugía ambulatoria, esterilización, hospitalización. Y un acceso, que ya no tiene por qué estar junto ni cerca, ya a admisión o a lavandería. Entonces, ahí ven un ejemplo de lo que sería parte de un programa médico. Y acá viene lo que completa y se denomina ya el programa arquitectónico. Después que nosotros hemos puesto eso, entonces ya decimos que también necesita una sala de espera. Entonces nos preguntarán más o menos cuántos pacientes vienen, cómo vienen. Entonces ya el arquitecto le pone 30 metros cuadrados. Necesitamos, dice, un servicio higiénico. Es variable, le puede poner 2,5 metros, le puede poner 4 metros. Sala de estar para pacientes, 20 metros. Como es una hospitalización, si es adultos, entonces va a decir, necesitamos 9 metros por cama. Si vamos a tener 4 camas, necesitamos 36 metros cuadrados. Para escolares, 5 metros por cama. Para preescolares, 3,50 por cama. Y para lactantes, 2,50 por cuna. Entonces, esto lo hace ya el arquitecto en base a todas las preguntas que hemos ido respondiendo en el programa médico, y él es el que va a poner las áreas y va a decir también, digamos, dónde tienen que estar, dónde será mejor su ubicación. Servicios ambulatorios, en emergencias y cirugía ambulatoria. Lo mismo ustedes lo pueden leer, que es de la consulta externa. La unidad de consulta externa y los gabinetes funcionales de diagnóstico y tratamiento deben tener acceso directo e independiente desde la parte externa del establecimiento de salud
Se recomienda que se ubiquen en primer nivel y que cuenten con vinculación a las unidades de farmacia, imagenología, anatomía patológica, laboratorio y documentación clínica. También tendrá fácil acceso, también tendrá fácil acceso a las unidades de enseñanza, de diálisis, de administración y admisión hospitalaria. Esta unidad debe estar separada de las correspondientes a hospitalización y cuidados especiales, ¿no? Porque acá circulan todos, no solamente pacientes, circulan los visitantes, circulan las personas que acompañan a los pacientes. Unidad de emergencia. Dice, esta unidad debe estar ubicada en un lugar de acceso inmediato y directo desde el exterior del establecimiento de salud, de preferencia en relación con una vía de comunicación principal que facilite el ingreso y salida de vehículos y peatones, así como preste las facilidades a las acciones de triaje y evacuación ante demandas masivas en caso de desastres. Los accesos y vías internas de la unidad deben también facilitar la rápida y fluida circulación de personas y equipos, y los pasadizos deben tener un ancho mínimo de 2,80 metros. Se dice que lo mínimo que puede tener un pasadizo son 2,50 metros. ¿Por qué? El criterio es que una camilla deba voltear. Si nosotros queremos tomar otro camino con la camilla, no nos vamos a ir de retroceso, ¿no? Volteamos nuestra camilla. Entonces, eso es la justificación. ¿Por qué no podría tener un pasillo menos de 2,50? Lo ideal sería 2,80 metros. Acá se mencionan todos los servicios centrales de diagnóstico y tratamiento. Sigue también esto parte del programa médico de centro quirúrgico y sus relaciones funcionales. Y hablamos que hay, digamos, servicios que son de soporte asistencial, como son la unidad de administración, la unidad de admisión, la de documentación clínica, o sea, de archivo de historias, la unidad de enseñanza, unidad de informática, unidad de prevención de riesgos y programa de áreas. Entonces hemos visto hasta acá toda en relación a la parte de lo que sería la infraestructura física de la parte de la edificación. Y ahora vamos a tomar estos minutos que nos quedan para referirnos a las instalaciones. Y tenemos instalaciones que se denominan sanitarias hidráulicas, que tienen que ver con la red de agua potable fría y caliente, la red de agua contra incendio, la red de riego para áreas verdes, el desagüe de aguas pluviales y el desagüe de aguas servidas. Luego tenemos las instalaciones de tipo eléctrico. Y en lo de agua, para que tengan una idea, dice, primeramente tendría yo que decirles, no se puede construir un hospital en un lugar que no haya agua ni desagüe, ¿no? Entonces, definitivamente, eso no podemos ni siquiera dejar de pensar en eso. Se dice que para hospitalización se requieren 600 litros por día y por cama. Miren, 600 litros. Para la consulta externa, 500 litros por día y por consultorio. Para el consultorio dental, 1,000 litros por día y por unidad dental. Para lavandería, 40 litros por kilo de ropa. Para regadío, 2 litros por día por metro cuadrado. Y ustedes dirán, ¿y para qué les sirve eso? Eso sirve para que el ingeniero sanitario pueda hacer su proyección de tener tanques elevados, de tener cisternas para poder mantener esta cantidad de agua que se necesita. Tenemos instalaciones denominadas mecánicas, como son el vapor, el gas combustible, el oxígeno, el vacío. Ya no se usa en anestesiología óxido nitroso, antes sí se usaba, por eso está ahí. Aire comprimido, aire acondicionado. Tenemos también otras instalaciones denominadas que son también mecánicas, son los ascensores y montacargas. Y hablando de tomas de oxígeno, tendríamos que mencionar que se necesita 25% de camas de medicina general y cirugía que tengan tomas de oxígeno. Yo diría, eso era antes. Ahora tendríamos que decir, también con la pandemia, yo me quedaría tranquila si tuvieran por lo menos 50% de las camas. ¿Sí?
En pediatría, de repente nos vamos al 100% de camas con oxígeno, con tomas de oxígeno. En aislamiento, desde luego, tiene que ser 100%. En neonatología, 25% de cunas, podría ser. En prematuros, 100% de las incubadoras, y en cuidados intensivos ni hablar, pues no, todas tienen que tener tomas de oxígeno. En emergencia, 100% de camillas. En recuperación, 100% de camas. En la sala de operaciones, una toma de oxígeno por sala. En la sala de partos, 2. Y de repente ustedes ven que solamente es una sala de partos y solamente hay una camilla, y entonces, ¿por qué pedimos 2? ¿Por qué pedimos 2? ¿Por qué pedimos 2? ¿Qué pasa con mi salud? Porque vamos a decir, en un momento dado, la sala es amplia, entonces nosotros podemos traer una camilla, porque vamos a decir, ya hay un parto inminente, podemos traer una camilla más, y esa camilla más que traigamos necesita su toma de oxígeno. Y en la sala de rayos X, en cada sala debe existir. ¿Por qué? Vamos a decir esto, en este tipo de procedimientos donde se utilizan sustancias, el paciente le puede chocar, por ejemplo, para una urografía excretoria, le puede chocar la sustancia que se le pone, y entonces necesitamos, digamos, que haya también tomas de oxígeno, porque a esa hora no vamos a pedir para que nos traigan el oxígeno, ¿verdad? Bueno, este es uno de los hospitales, de los últimos hospitales, creo que se han construido, el Hospital Regional de Lambayeque, distintas vistas. Y con esto estaríamos dando por finalizada la clase teórica en relación, digamos, a planeamiento hospitalario. Y como ustedes ven, que yo les decía cuando mencionábamos en las unidades qué cosa íbamos a tener, yo les decía, tenemos plan estratégico, plan operativo y planeamiento de establecimiento de salud, que es completamente diferente a los dos planes que hemos mencionado hace un momento. Si no hay preguntas, creo que estaríamos dando por finalizada la clase de hoy día. Si es que hubiera alguna pregunta, eso también lo podemos ver y podemos ampliarlo en el seminario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Ya, muchísimas doctora. gracias. Gracias. Gracias, doctora. Y tengo un seminario con mi grupo, unos 10 o 15 minutos creo que podemos empezar. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces, con mi grupo nos vemos más tardecito, y con los que no son de mi grupo, nos encontramos el día miércoles.